el día de hoy un resumen de los principales gobiernos, los principales hechos del siglo XIX. Pero vamos a esperar todavía unos minutitos a que lleguen más participantes. Solamente hay, a ver, veamos, 8 participantes. O sea, si me descuentan a mí y descuentan lo que dice el Palacio de la Juventud, quedan solamente 8 alumnos. Entonces vamos a esperar unos 3 minutitos a ver que lleguen unos cuantos más, pues, ¿no? A veces, Buenos días, profe. ¿Está bien? ¿qué tal, señorita? ¿Cómo está? Señorita, ¿cuál es su nombre? Marisol Marisol, Sosa. ¿cuál es? Sosa. Ah, ya. Bueno, yo siempre le escucho su voz y a un joven. Son los únicos que intervienen en forma oral en estas reuniones, ¿no? No, Ah, ya, ya. Y Marisol, ¿tú a qué facultad, a qué carrera postulas? psicología. Psicología, la Universidad de San Marcos. Sí, Claro. Psicología es una facultad, una carrera que tiene bastante demanda de parte de los postulantes. así es. Es un puntaje considerable, creo que ahorita está en 1300, el mínimo aproximadamente, algo así. Sí, aproximadamente. Sí, tienes que tener un buen desempeño, ¿no? Sí, No te profesor. olvides que la mitad de la prueba del examen de admisión, sea de San Marcos o Callao o Villarreal, es razonamiento matemático y razonamiento verbal. Sí, ¿No? Esos dos cursos, materias, son muy importantes que tanto tú como tus compañeros lo dominen lo mejor que puedan, porque ahí tienen que hacer un gran puntaje. sí, son Ahora, por 15 supuesto, preguntas de cada uno. sí, pues, y por supuesto las 5 o 6 preguntas de historia del Perú universal, bueno, que se hagan 3, 4 a la segura, suficiente, suficiente. Pero eso no se logra de una manera mágica, ¿no? Sino leyendo, estudiando, preocupándose, dándole su tiempo adecuado, ¿no? Claro, Eh, Porque a veces los muchachos creen, no, yo leo faltando una semana, 2 semanas y ya. Bueno, se ponen a leer, que no tienen la mayoría la costumbre de leer y no pueden retener casi nada y encima se confunden. Entonces es una desgracia, ¿no? Por eso hay que leer sistemáticamente los temas, ¿no? Ustedes tienen libros, otras fuentes. Pueden leer sistemáticamente los temas de tal manera de que así es en forma ordenada pueden asimilar los datos más importantes, pues sí, cuando viene la pregunta ya es mucho más sencillo, ¿no? A pretender hacerlo a última hora. claro, en mi caso necesito como conversar, hasta me grabo también hablando sobre los temas que creo ya comprendí y así se me Claro, va quedando. sí, por supuesto, es un muy buen método que uno haga sus propias conclusiones, sus propios comentarios, cosa que así consolida lo aprendido. Claro. ¿No? La historia del Perú, historia universal, pues literatura, lengua. Lengua, por ejemplo, las preguntas de San Marcos no son nada fáciles, son más complicadonas, ¿no? Mayormente, ¿no? Las preguntas de lengua, ¿no? Sí, ¿No? Vienen, creo que en total son 18 cursos, ¿no? Y eso es bastante, ¿no? Para cualquiera. Cuando uno está en la universidad, en los ciclos se estudia 4 o 5 cursos, ¿no? Por ciclo. La claro. cosa se facilita, pues, ¿no? Pero Sí, sí, el ¿no? examen ya es más general, son 18 Sí, cursos. sí, pues el examen es 18 cursos y ahora le han agregado inglés, ¿no? Preguntas en inglés, ¿no? Sí, así que bueno, ahí estoy a seguir estudiando. Sí, señorita Marisol, Marisol, ¿qué me dijiste? Marisol Marisol, Sosa. Marisol Sosa. Ya, señorita Sosa, que desea un gusto conversar con usted. Igualmente, gracias. Bueno, a ver qué hora es. Son las 8:06, ¿no? Hemos esperado ya más de 5 minutos. Vamos a empezar con los alumnos que están, pues, ¿no? Mire, después de la independencia del Perú se va a desarrollar en nuestra historia, a inicio del siglo XIX, lo que se ha llamado el primer militarismo. Este primer militarismo es un término que fue acuñado por el doctor Jorge Basadre, ¿no? El historiador de la República, por su gran obra La República. Ya Jorge Basadre es quien nos habla, él es historiador del siglo XX, pero al escribir es investigar sobre el siglo XIX, él habla del primer militarismo, el segundo militarismo.
Él señala de que el primer militarismo triunfante surgió luego de la independencia y el segundo militarismo surgió después de la derrota de la Guerra del Pacífico. Entonces, en referencia a este primer militarismo en el cual hay una predominancia en los gobiernos de los militares, por eso lo del militarismo, algunos autores lo han dividido en dos periodos, ¿no? El caudillaje militar o el primer caudillaje militar y la era del guano, o también le han llamado la falsa prosperidad, ¿no? La era del guano o la falsa prosperidad. E incluso hay autores que lo han dividido en tres, ¿no? El primer caudillaje, la anarquía militar, como usted ve acá en rojito, y la era del guano o falsa prosperidad. Habría que preguntarnos por qué los militares asumieron el gobierno, el poder político en el Perú luego de la independencia. Se supone que el primer Congreso peruano estableció en su constitución un gobierno republicano. Y para que las autoridades detenten el poder deberían ser elegidas por el pueblo. Sin embargo, en la práctica, los militares, ¿no? Sobre todo la gente del ejército, es la que va a detentar el poder político. Lamentablemente, lo que sucedió en la historia peruana es que no se había organizado, no existía una verdadera burguesía nacional, ¿no? Al estilo norteamericano, francés, inglés, una burguesía cuyas bases económicas hayan sido la industria, el comercio. No había casi industria y la actividad comercial estaba sumamente restringida. Lo que quedaron como instituciones mejor organizadas fueron lo del ejército y la iglesia. Entonces van a ser los del ejército, los militares, los que asumen el poder, ¿no? Ante la ausencia de una burguesía nacional lo suficientemente fuerte como para tomar el Estado y dirigir las riendas de la naciente república. Lamentablemente, la gran mayoría de la actuación política, social de los militares fue desastrosa, porque no contribuyó a organizar, consolidar, propiciar el desarrollo económico-social de la República Peruana, sino todo lo contrario, ¿no? Su estancamiento, retraso, explotación, opresión, falta de democracia, ¿no? Todo lo cual queda evidenciado en la famosa Guerra del Pacífico o Guerra contra Chile, ¿no? Ahí se van a manifestar de manera dramática todas esas carencias, todos esos defectos de la estructura política, económica y social del Perú del siglo XIX. Así como ahorita estamos viviendo una crisis internacional llamada pandemia, ¿no? La crisis del COVID, la crisis sanitaria, y esto está desnudando cómo nuestro Estado, nuestra sociedad está tan mal en todo orden de cosas. Igual sucedió con la Guerra del Pacífico en el siglo XIX, ¿no? Y lo de ahora es mucho más dramático tal vez, ¿no? Si continuamos así. Ahora bien, en este primer militarismo que abarca de 1827 a 1872, se van a suceder una serie de presidentes, todos ellos militares, llamados inicialmente los ayacuchos. ¿Por qué les llamaron a estos primer militarismo, a los generales, coroneles que llegaron a la presidencia, los ayacuchos? Porque mayormente ellos pelearon en la batalla de Ayacucho. No el 100%, pero sí la gran mayoría. ¿Ok? Entonces, estos gobiernos militares fueron de tendencia liberal o de tendencia conservadora. Aunque realmente de liberal solo tenían el nombre, ¿no? Porque pues, se cuestiona mucho, ¿no? Aquí en el Perú se habla muchas veces de manera arbitraria, no de acuerdo al verdadero concepto, ¿no? Entonces, decir liberal es solamente un decir nada más, porque en la práctica no eran mayormente liberales, ¿no? Entonces ya es un tema ya de contenido, ¿no? Bien, empezamos entonces con el gobierno del general don José de la Mar y Cortázar, que gobernó el Perú entre 1827 y 29, ¿no? Más o menos 2 años porque fue derrocado por Gamarra. Se le considera el primer presidente constitucional del Perú, ¿no? Supuestamente democráticamente elegido.
Digo supuestamente porque en esa época no existía el sufragio universal, o sea que todos votaban mayores de 18 años, ¿no? En esa época existía el sufragio censitario y la gran mayoría de ciudadanos, ya que dice que era una república, no votaban. Entonces lo de constitucional y democrático es en realidad un saludo a la bandera. Lo que yo trato de que para tener tu propia opinión, ¿no es cierto? Entonces, no porque esté en el libro vas a tú aceptar 100% las cosas, ¿no? Te tienen que demostrar que realmente fue así. ¿Ya? Ahora bien, eh, este gobierno de don José Lamar va a aprobar la Constitución Liberal de 1828, ¿no? Y esto se logra a través del Segundo Congreso Constituyente, ¿ok? Eh, Uno de los hechos más importantes que se produjo internamente en el gobierno del presidente Lamar fue la rebelión indígena de la comunidad de indios de Iquicha en Ayacucho. Ya, aquí tú vas a encontrar investigaciones sobre el tema de historiadores, pero de distinta óptica. Por ejemplo, lo tradicional es decir que los indios iquichanos se rebelaron contra el gobierno porque estuvieron instigados por un grupo de españoles que se habían quedado en el Perú y que buscaban rechazar la independencia. Bueno, eso es bastante discutible, ¿eh? Acá nos han puesto, me parece a mí, la razón de fondo, que es que el gobierno restauró el tributo indígena. Y lógicamente los indios de Iquicha no iban a aceptar que nuevamente sean tratados como unos siervos. Así que liderados por Antonio Huachaca se rebelaron. El gobierno, en vez de negociar con ellos o reconocer que esa es una reivindicación justa y legítima, pues simplemente los reprimió, los reprimió. O sea que esta rebelión de Iquicha fue ahogada en sangre. Bien, a nivel externo, aparte de la Constitución del 28, del Congreso Constituyente, la sublevación de los indios de Iquicha, tenemos la famosa guerra contra la Gran Colombia. ¿Ya? ¿Por qué se produjo la guerra contra la Gran Colombia? Porque Simón Bolívar no estaba de acuerdo con lo que el gobierno peruano estaba promoviendo. O sea, el gobierno peruano de Lamar, el gobierno peruano se oponía a los planes de la Confederación de los Andes. Es más, la constitución vitalicia que Simón Bolívar había dejado en el Perú fue anulada. Y por el contrario, se aprobó una nueva constitución que es la de 1828. Entonces, ya había una animadversión, un rechazo de Simón Bolívar al gobierno peruano porque se oponía a sus planes, no solamente en el Perú. Una segunda razón de esta guerra de la Gran Colombia contra el Perú es que el gobierno peruano estaba interviniendo, había intervenido en Bolivia para la caída de su primer presidente pro Bolívar, pro Venezuela, que fue Sucre. Entonces, agentes peruanos apoyaron a los bolivianos para revocar a un gobierno extranjero que estaba realizando objetivos y agendas propias de los venezolanos. Así que ahí tienes una segunda razón, ¿no? De que el gobierno peruano intervino en Bolivia para derrocar a Sucre, que ya tú sabes, era la mano derecha de Bolívar por aquellos años. En esta guerra contra la Gran Colombia encontramos una campaña marítima y una campaña terrestre. La campaña marítima estuvo a cargo del vicealmirante Guillermo Guise, ¿no? William Guise, y la cual fue exitosa porque incluso se logró tomar Guayaquil. Acá hay unos combates de Malpelo y Las Cruces que son favorables a las armas peruanas. Lamentablemente, el vicealmirante Guise murió en la batalla o en el combate. Luego tenemos acá la campaña terrestre. Acá sí hay problemas. Debido a la desunión de los caudillos militares, debido a que los conservadores autoritarios encabezados por Gamarra querían derrocar a Lamar aprovechando la guerra, es que no se van a poner de acuerdo en, de manera coordinada, llevar las fuerzas armadas del ejército hacia el norte. O sea que demoraron la llegada de refuerzos Gamarra, Gutiérrez de la Fuente y otros caudillos, porque eran contrarios, ¿no? Contrarios al gobierno de Lamar.
Ahí tú te das cuenta de que cada caudillo militar tenía su zona de dominio provincial, regional y ejércitos, como si fuera esto un feudo y no una república, un estado unificado. Bueno, tenemos en la campaña terrestre la batalla de Saragudo, la batalla de Portete de Tarqui. ¿No? La batalla de Saragudo es una batalla de resultado indeciso. Y Portete de Tarqui es una derrota de las armas peruanas a manos de Sucre. Entonces el gobierno de José Lamar va a verse obligado a firmar un convenio llamado de Girón, que es como un armisticio, ¿ok? Entre Orbegoso, presidente del Perú, y Sucre, representante de Bolívar de la Gran Colombia. Entonces el gobierno peruano aceptó retirar sus ejércitos hasta la región de Piura, ¿no? Tú sabes, Tumbes está un poquito más al norte, ¿no? Bien. Profe, Sí, dígame. profe, también nos habla de ese mismo convenio, pero en el gobierno de José de la Mar, donde dice que debido al rechazo de su convenio fue destituido por Gamarra. Bueno, Gamarra es un oportunista en esta circunstancia porque él debió haber llevado la fuerza, los ejércitos que reforzaban la presencia peruana en la provincia del Oro. Y no lo hizo. Simplemente se demoró de manera intencional para que el presidente Lamar no tenga la suficiente fuerza militar y sea derrotado en Portete de Tarqui. Entonces decir de que fue porque rechazaban el convenio de Girón es verdaderamente algo escandaloso, ¿no? Escandalosamente falso, ¿no? Como decir un pretexto barato, ¿no? Es como lo que ha dicho ayer el presidente Sagasti, de que no va a autorizar la importación a privados de la vacuna porque no quiere que los ricos se vacunen y los pobres no. Lo cual es una declaración escandalosa porque los privados quieren importar la vacuna para acelerar el proceso de que tú te quedes inocuo frente al virus, ¿no? No solamente para ellos, ¿no? Dueños de la empresa, sino para todos sus trabajadores y sus familiares. Entonces, ¿de qué está hablando el señor Sagasti, no? Y como si todavía el gobierno fuera eficiente en que ya hubieran acá 10, 20, 30 millones de vacunas, cuando solamente tenemos esas 600.000 que ya están a punto de acabarse. Y el gobierno la hace larga, larga, larga para dar la sensación de que hay más vacunas. Entonces, ¿te das cuenta? No, eso es una declaración totalmente, pues, criticable, ¿no? Escandalosa, como lo que, por ejemplo, tú acabas de leerme sobre lo que dijo Gamarra, ¿no? Porque me opongo al convenio de Girón. Y entonces, si te oponías, ¿por qué no apoyaste al presidente, que era el jefe de Estado, y llevaste los ejércitos del Cusco adecuadamente a tiempo hacia la frontera norte? Igualmente los ejércitos de Lima, que iban al mando de Gutiérrez de la Fuente, entre otros. Todos confabularon para que Lamar fracase y de esa manera darle el golpe de Estado y justificarlo de cualquier manera, sin importarle que se estaba perdiendo una guerra, ¿no? Que perdíamos la oportunidad de recuperar la región de Guayaquil y gran parte del actual Ecuador. O sea, primaron los intereses del grupo que los intereses nacionales. No tenían una visión de Estado más allá de sus propios intereses privados, ¿no? Más allá de sus narices, ¿no? Bueno, lamentablemente eso era así, ¿no? Ya. Ahora bien, pasamos al primer gobierno de Agustín Gamarra, que va del 29 al 33. Como tú te das cuenta, ahí son 4 años. Es el primer gobierno que termina su periodo constitucional. ¿Ya? El gobierno de Agustín Gamarra se le considera un gobierno conservador, un gobierno autoritario, ¿ok? Donde el poder ejecutivo es más fuerte que el poder legislativo. Este Congreso convoca a elecciones y esas elecciones evidentemente lo nombra presidente, ¿no? Se destaca en la actividad política de aquel entonces a su esposa Francisca Zubiaga, la cual es llamada la Mariscala. Le dicen así porque el primer gobierno de Gamarra, según el doctor Basadre, tuvo que reprimir entre 16 y 18 intentos de golpe de Estado. Y muchas veces las tropas estaban dirigidas por la Mariscala, o sea, por la esposa de Agustín Gamarra. O sea, te das cuenta como que había una guerra civil no declarada entre las fuerzas políticas del Perú. Ya los peruanos mayormente hemos sido bien desunidos,
bastante desunidos, como estamos apreciando poco a poco, ¿no? Tú te das cuenta, estos datos de la historia son reveladores. O sea, ¿cómo es posible que en plena guerra derroquen al presidente? ¿O cómo es posible de que en el siguiente gobierno de Gamarra, que derrocó al presidente y luego se legitima con un congreso y una nueva constitución, hayanse producido, según unos y según otros, entre 16 y 18 intentos de golpe de Estado? O sea, ¿qué clase de sociedad estamos hablando, no? En todo caso, pues, si Agustín Gamarra tenía una visión de Estado a largo plazo y una posición nacionalista, establezca una dictadura. Durante 5, 10, 8 años restablezco el orden, ¿no? Elimino todos los factores políticos desestabilizadores y desarrollo la patria, ¿no? Y luego dejo a un gobierno democrático el continuar las cosas, ¿no? Pero no tenían esa visión, pues, ¿no? No tenían la capacidad, la organización, no tenían tampoco la ideología, ¿no? Estos señores eran bastante limitados, ¿no? En su visión. Mira, para no ir más a Europa o Estados Unidos, estudia este mismo periodo en Chile y vas a ver cómo los chilenos avanzaron y progresaron mucho más que Perú. Estudia este mismo periodo en Argentina, en la propia Colombia, y vas a ver que es un poco distinto a la del Perú. Aquí en el Perú somos demasiado desunidos. Mira, entonces tenemos aquí pues el gobierno autoritario, ejecutivo sobre el legislativo, ¿no? Que la mariscala, que era un elemento curioso, ¿no? De que ella se vestía con un uniforme de su marido, por eso le pusieron la mariscala. Algunas obras importantes es la creación del Departamento de Amazonas, la creación de la Dirección General de Aduanas, la organización de la Casa de la Moneda, la fundación de un colegio militar en Bellavista y se reabre el colegio de San Carlos. Ya, respecto a la guerra con la Gran Colombia, porque este convenio de Girón fue una especie de armisticio, se va a firmar otro armisticio del gobierno de Gamarra llamado como Armisticio de Piura. Y posteriormente el Tratado Larrea-Gual. Ya, este Tratado Larrea-Gual es con la Gran Colombia en 1829. Pero sucedió que en 1830, por problemas políticos internos, la Gran Colombia se disolvió. Entonces surgió Venezuela, Colombia y Ecuador como países separados independientes. Nosotros teníamos frontera en esa época con Ecuador y también con Colombia, pero con Ecuador se firmó el Tratado Pando-Novoa, mediante el cual se reconoce la existencia del Ecuador. Este tratado Pando-Novoa reconoce la existencia del Ecuador a partir de 1832. ¿Ya? Igualmente con Bolivia, cosa que Gamarra no deseaba, porque él abrigaba internamente conquistar, incorporar, anexar Bolivia al Perú, pero por el momento firmó tratados de Tiquina y tratado de Arequipa, para ir estableciendo las fronteras con esta hermana república. Bien, entonces así terminó el primer gobierno de Agustín Gamarra, curiosamente a duras penas, en esos primeros 4 años. Bien, luego tenemos acá el gobierno de José Luis Orbegoso, que es de tendencia liberal, ¿no? Como tú ves acá dice, de tendencia liberal, pero sigue la inestabilidad política. Ese es el problema. Nosotros aquí en el Perú tenemos una gran inestabilidad política. Ahorita, por ejemplo, mira, de Kuczynski a Vizcarra, de Vizcarra a este señor Sagasti, e incluso ya se escuchan voces de que quieren declararlo también por incapacidad presidencial, ¿no? Aunque bueno, las elecciones ya son el 11 de abril y en julio se va este horroroso mal gobierno, ¿no? Que tenemos. No solamente por el pésimo manejo de la pandemia, tanto de Sagasti como de Vizcarra, sino en general, ¿no? De cómo maneja la situación social, económica, cultural en el país, ¿no? Bueno, entonces mira, tenemos acá a Luis José de Orbegoso de tendencia liberal. La inestabilidad política va a continuar durante largos años más. Y otra convención nacional, mira, aprueba la Constitución de 1834. ¿Ya? Una constitución nueva de tendencia liberal. ¿Ok?
Esta inestabilidad política se presenta, por ejemplo, en esta guerra civil del general Bermúdez, Pablo Bermúdez, contra el presidente Luis José Orbegoso. Ya contra el presidente Orbegoso. En realidad, detrás del general Pablo Bermúdez se encontraba el prefecto de Cusco, Agustín Gamarra. Gamarra está influenciando, manipulando a Bermúdez para derrocar a Orbegoso. Ya se considera la primera guerra civil del Perú republicano. Lo que ya te decía, ¿no? Una guerra civil no declarada a una guerra civil declarada, pues, ¿no? Bien. Sin embargo, Gamarra no tenía el apoyo, ¿no? Del todo el ejército, solamente de la región del sur, ¿no? Digamos Cusco, Arequipa, que son las dos ciudades, las dos regiones más importantes en el sur del Perú. Se va a producir la batalla de Huaylacucho-Huancavelica, que es a favor de las fuerzas de Orbegoso, pero no es definitivo. Y luego cuando se iba a producir en Junín la batalla decisiva, se produce el abrazo de Maquinguayo. Maquinguayo es un pueblito, una localidad cercana a Huancayo, ¿no? Ahí en Maquinguayo se iba a producir la batalla, pues, ¿no? Pero ¿qué pasa? De que el general Bermúdez y sus oficiales, en vez de dirigir la batalla para derrotar al ejército del presidente, lo que hacen es reconocer al presidente Orbegoso. Y simbólicamente los oficiales y los soldados de ambos ejércitos se abrazan como una reconciliación. Entonces, el abrazo de Maquinguayo puso fin, ¿no?, dramáticamente a la primera guerra civil del Perú. Bermúdez reconoció a Orbegoso como presidente. Entonces, ahí es que Gamarra pierde esta guerra civil, pues, ¿no? Gamarra, que pensaba derrocar a Orbegoso, no puede hacerlo. Entonces Gamarra huye hacia Bolivia y después hacia Chile, ¿no? Bueno, como ya se había demostrado que este gobierno Orbegoso era débil, porque no controlaba el ejército, los principales generales, coroneles, se va a producir en el Callao, ¿no?, dado esta guerra civil anterior, en el Callao, aquí en el Real Felipe del Callao, que supongo que ustedes conocen, la sublevación de Felipe Santiago Salaverry. Ya, Felipe Santiago Salaverry, al grito de la época de los muchachos, porque él tenía 29 años de edad, va a dar un golpe de Estado y se va a apoderar del gobierno en el Callao y en Lima de una forma breve. O sea, otra guerra civil. O sea que Orbegoso tuvo que enfrentar el levantamiento armado del general Bermúdez, aunque detrás estaba Gamarra. Y ahora tenía que enfrentar el levantamiento armado de Felipe Santiago Salaverry desde los castillos del Callao. El Salaverry, en 1836 se autoproclamó presidente. Ya, mira esas obras que hizo. Restablece la esclavitud. Declara la guerra a muerte a los bolivianos. A ver, aquí vamos a hacer una aclaración que acá de manera breve se dice, ¿no? Mira, inicialmente Santa Cruz, el presidente de Bolivia ahora, ya que Gamarra estaba como asilado político en su país, estaban en conversaciones para que Santa Cruz y Gamarra formen una alianza. Pero ya sabemos que lamentablemente para Gamarra la rebelión de Bermúdez fracasó. Entonces ya no le interesa a Santa Cruz la alianza con Gamarra, sino la alianza con Orbegoso. Porque con esta victoria sobre Bermúdez, Orbegoso se estaba consolidando. Entonces ahora Santa Cruz tiene intenciones de hacer una alianza con Orbegoso. Y ante la sublevación de Salaverry, Orbegoso también, ¿no?, quiere que el presidente de Bolivia, Santa Cruz, lo ayude para derrotar a Salaverry. Entonces, como hay una alianza entre el presidente Orbegoso y el presidente de Bolivia, Santa Cruz, Salaverry declara la guerra a muerte a los bolivianos, como una segunda lucha por la independencia del Perú, lo cual es totalmente exagerado, ¿no? Pero bueno, así se promovía, se promocionaba, hacía su propaganda política el gobierno de Salaverry, ¿ya? Entonces, aquí finalmente se concretan nuevas alianzas. La alianza entre Salaverry y Gamarra, ¿no? Inicialmente Gamarra quería la alianza con Santa Cruz,
pero finalmente va a dar su apoyo a Salaverry. Y, por supuesto, la alianza entre Orbegoso, presidente del Perú, y Santa Cruz, presidente de Bolivia. Ya, ahí hay una nueva guerra civil. Por ejemplo, en la batalla de Yanacocha, fueron prácticamente eliminadas las fuerzas militares, el ejército que tenía Gamarra. En la batalla de Yanacocha, Santa Cruz derrota a Gamarra. Esto es en el Cusco. Luego en la batalla de Uchumayo va a producirse en Arequipa, ¿no? Esta batalla de Uchumayo es una victoria pequeña y efímera de Salaverry contra los ejércitos de Orbegoso. Pero luego el ejército de Orbegoso recibe el apoyo del ejército de Santa Cruz. Y en la batalla de Socabaya, Salaverry es completamente derrotado, ¿no? Esto se produce en Arequipa. Como consecuencia de la derrota de Salaverry en Socabaya, Salaverry va a ser capturado y ejecutado por orden de Santa Cruz. Como tú puedes ver acá el dato, fue fusilado en la Plaza de Armas de Arequipa. Entonces ahora sí, ¿no? Santa Cruz y Orbegoso tenían intenciones de unir el Estado peruano con el Estado boliviano. Entonces, ahora que se ha derrotado a Salaverry, que era aliado de Gamarra, y Gamarra ha huido en refugio político a Chile, entonces se puede formar la Confederación Perú-Boliviana, ¿ves? La Confederación Perú-Boliviana de 1836 a 1839. Ahí está, el Perú, observa el La que mapa del Perú. separó Chile y Argentina, ¿no? Así es, Chile y Argentina no estuvieron de acuerdo. Mira, el Estado peruano, mira el tamaño que tenía en esa época, estamos hablando de 1836. Acá está la región de Tarapacá, más regiones hacia Bolivia, la parte norte, o sea, sureste del Perú, pero la parte norte de Bolivia, mira. Incluso un buen pedazo del Brasil. Ni hablar, mira cómo era Ecuador, mira cómo era Ecuador, nada más que esto. Nosotros hemos perdido el territorio de Ecuador con la cordillera del Cóndor, ¿ah? Ahora la frontera con Ecuador acá en el norte es cordillera del Cóndor, que o sea, más hacia el este. Y también perdimos el trapecio amazónico con los colombianos y pedazos frente a Brasil. O sea, el territorio del Estado peruano se ha ido reduciendo. ¿Por qué? Porque hemos tenido unos genios extraordinarios gobernantes peruanos. No es que yo soy una persona vieja, mayor. He estudiado la historia, esto lo he leído de diversos historiadores muchas veces, ¿no? Realmente es algo que a uno le sorprende la tremenda incapacidad, la tremenda mediocridad de nuestros gobernantes. ¿Y tú sabes por qué pasa eso? Por el pueblo, pues. El pueblo permite esas cosas. Por eso que yo cuando hago estos comentarios lo hago de manera crítica, para que ustedes, la nueva generación del siglo XXI, la generación del bicentenario, cambie este país. O sea, no puede haber tanta mediocridad, incapacidad y no puede haber tanta corrupción, tanto robo contra el Estado. Si le robas al Estado, le estás robando al pueblo. Porque no te olvides, en economía, ¿de dónde saca la plata el Estado? Mayormente. Fuente, tributación y fuente, endeudamiento. Y a los tributos lo pagamos todos. Y el endeudamiento también lo pagamos todos. Al final le estás robando al pueblo. ¿Me entiendes? Le estás robando a ti, a tu papá, a tu mamá, a mí, a todos los peruanos. Y eso es inmoral, pues. Totalmente inmoral, es asqueroso. Porque el Perú tiene un montón de gente que se muere de hambre. ¿Ok? Y ahora se muere de COVID también. Bueno, veamos la Confederación Perú-Boliviana de 1836 al 39. ¿Ok? Es un proyecto político ambicioso por parte del caudillismo militar. Bueno, Gamarra también quería la Confederación Perú-Boliviana, Orbegoso, bajo dominio peruano, pero la va a realizar Santa Cruz bajo dominio boliviano. ¿Te das cuenta? Que en ese momento, ¿quiénes pudieron ser más sagaces, más hábiles, más inteligentes? ¿Los bolivianos o los peruanos? Los bolivianos. Los peruanos estaban que se peleaban como perros y gatos entre sí, lo cual fue aprovechado por Santa Cruz. Alucinante, ¿no? El objetivo, como usted sabe, era crear un Estado confederado, ¿no?, entre Perú y Bolivia. Restaurar los viejos circuitos comerciales, históricos, culturales, económicos, ¿no?,
de la época de Tiahuanaco con Huari, de la época del Imperio Incaico, de la época del Virreinato del Perú, etc. Y además estableció una política de libre comercio con Estados Unidos y Europa. Justamente lo que decía su compañero. Cuando se establece la confederación, el gobierno de la confederación, o sea, de Santa Cruz, va a declarar la política de puertos libres. Por ejemplo, el Callao, Ahilo, Cobija, los puertos de la confederación que están en el Océano Pacífico, ¿no? Acá está, mira, el Callao, Arica, Cobija, que era de Bolivia, Hilo, que está en Moquegua, Tacna, entre otros. Entonces, al declararse esos puertos libres, favorece el comercio con las grandes potencias de esa época. Potencias de Europa, Inglaterra, y el norte de América, Estados Unidos. Cosa que a Chile no le conviene. Chile no le conviene que el Perú tenga predominio comercial en el Pacífico Sur. Afecta sus intereses económicos comerciales. Y Argentina tampoco quiere de que del Atlántico se pasen al Pacífico, ¿no? Entonces, geopolíticamente, los intereses entre los países de América del Sur pues se ven alterados por el establecimiento de la Confederación Perú-Boliviana. Y van a ser los chilenos y los argentinos, pero sobre todo los chilenos, los que están en contra de esta unión entre Perú y Bolivia. Además también, pues es un proyecto de tipo andino, ¿no? Porque a partir del sur peruano, Camarra, a partir de Bolivia, Alto Peruano es la sierra. Entonces es un proyecto netamente andino, sobre la costa, cosa que a los criollos argentinos, a los criollos chilenos tampoco les parece. Incluso a los descendientes de los criollos peruanos tampoco les parece. Hay una serie de cosas en la historia del Perú bastante raras y curiosas, ¿no? Como la que estoy comentando. Bueno, los antecedentes son lo que comentaba, pues Agustín Gamarra de Perú, Santa Cruz de Bolivia, ¿no? Lo hemos comentado todo este rato. La unión de tres estados confederados, mira, Estado norperuano, Estado surperuano y Bolivia, Estado alto peruano. Acá está, norperuano, en el mapa, pues, surperuano y Bolivia o alto peruano, ¿cierto? Se realizaron asambleas para la conformación del Estado norperuano, del Estado surperuano y, por supuesto, Bolivia, que no fue dividida, ¿no? Curiosamente. ¿Ya? Ahora bien, la confederación se estableció en 1836. Nuevamente se repite lo de los estados. Santa Cruz decretó, establecía la Confederación Perú-Boliviana el 28 de octubre de 1836 y se firmó el pacto o acuerdo de Tacna a manera de constitución de esta Confederación Perú-Boliviana. Por ejemplo, Santa Cruz recibió el título de protector por 10 años de la Confederación. Ya se estableció un Congreso General para toda la Confederación con senadores y representantes. O sea, los representantes de las grandes provincias, o sea, son los, como diríamos, diputados. Se estableció la bandera de la Confederación y, por supuesto, un poder judicial que debería ser, teóricamente, independiente del poder ejecutivo representado por Santa Cruz. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, ahí está, ¿no? Esa sería la situación. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver, ¿no? Esto, a ver, la oposición, ¿no? Mire, tenemos ahora la oposición chilena a la confederación que fue citada por su compañera, ¿no? Hay dos expediciones que le llaman restauradoras. O sea, no solamente los argentinos estuvieron en contra de la confederación porque alteraba sus intereses comerciales y geopolíticos, sino, como hemos dicho, sobre todo los chilenos, sobre todo los chilenos. Entonces, mira, tenemos aquí la primera expedición restauradora chilena que estuvo al mando del general Blanco Encalada y que tenía un ejército en esa época de 2.500 hombres. Este ejército chileno atacó a la Confederación militarmente y desembarcó en Arequipa, pero en la localidad de Paucarpata fue derrotado.
¿Ya? El ejército de la Confederación derrotó a los chilenos en la batalla de Paucarpata y mediante el Tratado de Paucarpata cometió el error de permitirles el retiro pacífico de los chilenos del Perú. E incluso se devolvió sus armas, sus caballos y todo, y se regresaron a Chile como si nada hubiera pasado. ¿Te imaginas? ¿Por qué hizo eso Santa Cruz, Orbegoso y los políticos que estaban dirigiendo la Confederación? Si habíamos derrotado a Chile, deberíamos asegurarnos que militarmente Chile no vuelva a intentar destruir la Confederación. Por lo tanto, ese ejército debería ser completamente destruido. Por ejemplo, ¿qué hubiera hecho? ¿No? Se trata de una guerra, tú sabes, en la guerra es de vida o muerte. Te matan a ti o me matan a mí. Cuando vas a una batalla en una guerra, yo he estado en 18 enfrentamientos militares con los terrucos en los años 80, es de vida o muerte. O el terruco te mataba, el narcotraficante te mataba, yo era de las Fuerzas Armadas, o tú lo matas a él. Entonces aquí se produjo la batalla y luego firmaron el Tratado de Paucarpata, devolviendo como si nada hubiera pasado a Chile su ejército. ¿Qué cosa esperaban estos políticos? Que Chile se iba a quedar de brazos cruzados. Cuando llegó el general Blanco Encalada y altos oficiales del ejército chileno a Santiago y se presentaron ante el Congreso previos informes, ¿tú sabes lo que hizo el Congreso chileno con el Tratado de Paucarpata? No lo reconoció, lo rompió en 1000 pedazos y se dedicó a organizar una segunda expedición restauradora. ¿Ves? ¿Qué hubiéramos hecho si hubiéramos sido pues más analíticos de la situación, ¿no? Yo hubiera retenido todo el ejército. De repente los soldados no, porque son del pueblo, pero todos esos oficiales ejecutados, empezando por Blanco Encalada. Claro. Inmediatamente hubiera dispuesto un bloqueo, una actitud de guerra en toda la frontera sur, ¿no? Como tú ves en el mapa Cobija, Tarapacá, para atacar el norte de Chile, a cualquier movimiento extraño, porque ellos nos han invadido ya. O sea, tú vas a dejar en una guerra, estamos hablando de una guerra, de que te metan combo, patada de puñete, te rompan la cabeza y tú vas a decir, bueno, cálmate, hermano, ya tranquilo, ahora regresa a tu casa, no pasó nada. Estamos en una guerra. ¿Tú harías eso? Tú como estadista. Fue un gran error, ¿no? Evidentemente fue un terrible, espantoso error de parte de la Confederación. La segunda expedición restauradora contó con la participación de políticos peruanos refugiados en Chile. Ya, hasta ese nivel llegaron, mira tú. Ya, Agustín Gamarra, Ramón Castilla, entre otros, apoyaron y participaron de la segunda expedición restauradora contra la Confederación, contra el Perú. Los Bueno, mismos peruanos exiliados. exiliados peruanos en Chile participaron con el ejército chileno al mando del general Manuel Burle, como ves acá, de la segunda expedición restauradora. O sea, ¿cómo se llama eso en una guerra? Traición a la patria. ¿Sí o no? Sí. ¿Ok? Porque yo no, decía Gamarra, decías Ramón Castilla, que no estaba de acuerdo con la Confederación porque estaba bajo el mando de un presidente boliviano que era Santa Cruz. ¿Ya? Y por eso vas a traicionar a tu país. Pues regresa al Perú, haz política en el Perú, derroca a Santa Cruz, mantén la Confederación y que dirijan los peruanos, pues, pero no utilices a los chilenos. Porque Chile obtiene beneficios destruyendo la Confederación. Lo mismo Argentina, al menos en lo inmediato, ¿no? Bueno, esta nueva expedición restauradora va a obtener varios triunfos en su campaña, ¿no? La batalla de Portada de Guía, acá al norte de Lima. Después de esta batalla llamada Portada de Guía, más o menos por la zona de Ancón, o ¿cómo se llama este lugar? Está más allá de Comas, esa zona. Ni un nombre eso, Puente Piedra, por la zona de Puente Piedra, ¿ok? Entonces se va a nombrar, mira, presidente con las armas chilenas al mariscal Gamarra. Gamarra es nombrado mariscal y presidente provisional del Perú, con el apoyo del ejército chileno, aunque usted no lo crea.
Y luego en la batalla de Yungay, que fue asesorada por Ramón Castilla, dirigida por Castilla, Santa Cruz es derrotado. Y lamentablemente se puso fin a la Confederación. ¿Ya? Ahí está, se acabó la Confederación Perú-Boliviana, gran triunfo de Chile e indirectamente también de Argentina sobre Perú. Bolivia y Perú quedaron definitivamente separados. Ya Chile tenía la ambición de expandirse hacia el norte, apoderarse de Cobija, de los bolivianos, y apoderarse de Tarapacá, del Perú. Incluso ellos querían llegar hasta Arequipa si leemos los tratados de geopolítica del general Pinochet, que fue presidente de Chile en los años 70 y 80. ¿Mm? Y nosotros, bien, gracias. Pues, ¿no? La oligarquía peruana, la oligarquía peruana, los descendientes de los criollos peruanos, bien, gracias. Siendo nuevamente peleándose como loquitos por el poder sin organizar el Estado peruano adecuadamente. Ya, bueno, Gamarra quiso invadir Bolivia, pero fue derrotada en la batalla de Ingaví en su segundo gobierno, ¿no? En el 41. Bien, entonces ahí tenemos este acontecimiento. Ahora pasamos al segundo gobierno de Agustín Gamarra. Es un gobierno nuevamente pues conservador, ¿no? Un gobierno nuevamente autoritario, ¿ok? Mira, el Congreso de Huancayo ratificó a Gamarra como presidente, dándole el título de restaurador del Perú, porque eliminó la Confederación Perú-Boliviana. Pero tú sabes muy bien que quien lo hizo en realidad fue Chile. ¿Ya? Incluso Manuel Bulnes, este jefe de la segunda expedición restauradora chilena, fue nombrado mariscal de Ancash. ¿Ves? Cosas así verdaderamente humillantes en la historia del país, ¿no? Mariscal de Ancash, un chileno que vino a destruir la Confederación Perú-Boliviana con apoyo de peruanos como Gamarra. O sea, estos tipos eran tan ambiciosos que se olvidaban de su identidad nacional, ¿no? En fin. Principales hechos y obras, ¿no? En Huancayo se promulga la Constitución Conservadora del 39, la cuarentona, porque entró en vigencia a partir de los años de 1840, o por los años que duró de vigencia, ¿no? Se inició la venta del guano por arrendamiento, ¿no? La famosa era del guano tiene su prolegómeno, su inicio, con los contratos o arrendamiento que el gobierno de Gamarra otorgó, ¿no? Otorgó a ciertos empresarios peruanos. También a nivel cultural, el costumbrismo de Felipe Pardo y Aliaga, ¿no? Y luego se da una revolución de Vivanco más conservador que Gamarra, quiso derrocarlo, pero fracasó. Acá también se va a producir la fundación del diario El Comercio, el Colegio Guadalupe, ¿no? El famoso Colegio Guadalupe. ¿Ya? Luego tenemos la invasión a Bolivia, ¿no? Que anteriormente habíamos leído, ¿no? Ahora, decía Gamarra, era la oportunidad que el Perú tenía de integrar Bolivia al Perú. O sea, unir nuevamente Bolivia, el Alto Perú, a nuestro país, pero bajo la dirección de políticos peruanos. Claro, Gamarra era muy ambicioso, pero no tenía la visión política, el nivel estadista, gobernante, la inteligencia política para hacerlo, ¿no? Gamarra pretende anexar Bolivia al Perú. Ahí está. Fue derrotado por Balivian y otros caudillos, y Velasco, ahí está. Balivian y Velasco, que son caudillos militares de Bolivia, en la batalla de Ingavi, el 17 de noviembre de 1840. Y ahí pues se acabó, ¿no? Murió Gamarra. Y esta muerte del presidente en la batalla de Ingavi genera un vacío de poder que se transforma en la anarquía militar que dura del 41 al 45, aproximadamente 4 años de anarquía militar. ¿Ok? Ya ahí tenemos, pues, ¿no? Esta es terrible situación, ¿no?, que estamos viviendo. ¿Ya? Luego, en la anarquía militar, como el nombre lo indica, no hay una estabilidad política, la inestabilidad es extrema, se sucede en estos gobiernos. ¿Ya? Manuel Menéndez, que era el presidente legalmente establecido, ¿no? Ante la muerte de Gamarra en la batalla de Ingavi, según la Constitución, le va a suceder legalmente, según la ley, Manuel Menéndez, pero es derrotado por Crisóstomo Torrico, pues es derrocado por Francisco Vidal, pues es derrocado por Pérez Figueroa, y finalmente toma el poder Mariano Ignacio Vivanco, que establece el directorio. Ya, Mariano Ignacio Vivanco era un militar de alta alcurnia, o sea, un descendiente de una familia aristocrática. Por eso que algunos le dicen el dandy,
el dandy, ¿no? El dandy. Dandy como una persona, pues, lo que hoy sería un metrosexual, ¿no? Alguien que se cuidaba al máximo su peinado, su bigote, su cutis, su ropa, sus zapatos, o sea, al máximo, anda preocupado de estar siempre a la moda y excelentemente bien presentado según los cánones de la moda de aquellos años. O sea, más alienado que mandaba hacer, ¿no? Bueno, este señor que tenía esas características establece un gobierno autoritario, despótico, conservador llamado el Directorio. Este es un gobierno sumamente conservador y sumamente autoritario. Algunos lo tipifican de despotismo ilustrado. ¿Vale? El despotismo ilustrado ya tenía 100 años o más en Europa y acá recién llegaba el despotismo ilustrado. En junio del 1844, en Lima, el vicepresidente Domingo Elías, aprovechando la ausencia de Vivanco, asumió el poder organizando la Semana Magna. O sea, curiosamente, Domingo Elías era liberal. Él reacciona contra el autoritarismo, la falta de libertades y derechos que establece el directorio y toma el gobierno. Entonces hay una nueva guerra civil en la cual el pueblo y los seguidores de Elías van a pelear contra el directorio, ¿no? A eso se le llama la Semana Magna. Entonces esa Semana Magna, que es una protesta contra los militares abusivos en el poder, va a ser retomada, va a ser continuada por el otro caudillo militar que es Ramón Castilla. Entonces Ramón Castilla, al ser derrotado los liberales con Domingo Elías, va a canalizar esa protesta del pueblo contra los militares en su favor, aunque él también es militar. Entonces se enfrenta al directorio, se enfrenta a Vivanco, al cual derrota en la batalla de Carmen Alto, momento en el cual es nuevamente nombrado Manuel Menéndez. O sea, mira el gesto de Ramón Castilla, fue bastante hábil. Él derrota a Vivanco en la batalla de Carmen Alto, pero no se queda con el poder, como hubiera hecho Gamarra si hubiera estado vivo u otros políticos militares, sino que le devuelve el gobierno a quien legalmente le corresponde, que es Manuel Menéndez. Y Menéndez convoca elecciones que gana Ramón Castilla. ¿Te das cuenta? Ahí está la jugada, pues en realidad todo estaba conversado previamente, pues, ¿no? Así como ahora tú ves que el Jurado Nacional de Elecciones, si lees un poquito los periódicos, analizas, ves las noticias, está maniobrando para favorecer a ciertos candidatos para la elección del presidente, ¿no? ¿Ok? Sí, o sea, hay una gran manipulación, no hay ninguna novedad, ¿no? Además que muchas de esas encuestas son manipuladas, son infladas, ¿no? Como ya hemos visto ya en otras encuestas, en otros procesos eleccionarios anteriores, ¿no? En la última elección, por ejemplo, nadie en las encuestas nombraba al FREPAP, ¿no? Ese partido, ese grupo del pescadito. Y sin embargo, el FREPAP fue la gran sorpresa en las elecciones. ¿Qué pasó con las encuestadoras? No lo vieron. No, lo que pasa es que estaban interesados en favorecer a ciertos personajes, ¿no? No hay que ser ingenuo. Si tú eres ingenuo, tienes que avivarte, tienes que analizar, ¿no?, las cosas. Bien, entonces decíamos pues que Ramón Castilla, ¿no?, llegó a la presidencia, con lo cual se inicia la era del guano y la prosperidad falaz, ¿no es cierto? La era del guano, ¿no? La era del guano, la prosperidad falaz, ¿ya? Entonces, Ramón Castilla, de 1845 a 1851, su primer gobierno. Él inicia la era del guano, también se le conoce la prosperidad falaz, aunque hay algunos que también llaman apogeo republicano. No sé de qué apogeo están hablando, no sé a qué le llamarán apogeo, ¿no? Porque apogeo sería haber mejorado las condiciones de vida del pueblo, ¿no? Mejores prestaciones de salud, de educación, transporte, haber impulsado el desarrollo industrial, científico, tecnológico del país, ¿no? Haber integrado mediante carreteras, no solamente Lima-Callao, Lima-Chorrillos, sino todo el país. O sea, hacer como en Estados Unidos, como en Francia, o aquícito nomás como en Chile, ¿no? No sé de qué apogeo hablan realmente. En fin, acá tenemos el auge guanero. Acá tenemos la organización del Estado peruano. Y acá tenemos la ley de la consolidación. En la época del primer gobierno de Castilla se dio la ley de la consolidación de la deuda interna.
O sea, ahora que el Estado tenía recursos económicos provenientes del guano, debería pagar a sus acreedores la deuda interna. Entonces se va a consolidar, reunir, sacar cuentas de todo lo que se debe para que se disponga el pago de la deuda interna. Ya todo eso proveniente de los recursos del guano. Luego tenemos a nivel de la política internacional, bueno, todavía a nivel interno, mira, primer presupuesto republicano. Ya era bianual para 2 años, ¿no? Se elaboró el primer presupuesto de la República recién en el año 46-47. ¿Ok? Se desarrolla la defensa nacional, ¿no? Política armamentista, dice que había que tener un equilibrio con Chile. Tal vez ese sea un aspecto positivo de Ramón Castilla, ¿no? De que Ramón Castilla era consciente del peligro, la amenaza permanente de Chile, y que por eso debería mantenerse un equilibrio militar con los chilenos. Bueno, yo no, si tengo recursos y puedo hacerlo, yo no buscaría un equilibrio. Yo buscaría tener un mayor poder militar que Chile para cualquier intento de arrebatar nuestro territorio, aplastarlo, ¿no? Y más bien quitarle territorios a ellos si fuera posible, ¿no? Porque mantener un equilibrio, ya ves lo que pasó en los siguientes años, ¿no? ¿Ok? Bien, por ejemplo, se compró el buque de la Armada Peruana RIMAC, que es el primer barco a vapor. Este RIMAC es el buque es a vapor, pues no, dice, buque de la Armada Peruana RIMAC, primer buque a vapor, ¿ves? Acá está, del Perú y de Sudamérica. ¿Ok? Eso es un buen adelanto. Pero era uno nada más, que hubiera traído 10 más, ¿no? También el BAT Amazonas, la fragata Merced, los bergantines Guise y Gamarra, etc. Bien, a nivel de la política internacional tenemos que se realizó en Lima el primer Congreso de Americanistas en 1847. Bueno, eso fue muy interesante de parte de la política exterior de Ramón Castilla, pero no se concretó en nada. Al final no se concretó en nada. Lo que pasa es que había una amenaza de los españoles de querer hacer valer el pago de la deuda externa virreinal o incluso subrepticiamente pretender reconquistar al Perú y otros países de América del Sur como su colonia. Entonces, con esta reunión del primer Congreso de Americanistas se está buscando la consolidación de la independencia de los países de América del Sur y establecer mayores lazos de amistad y solidaridad en caso de cualquier ataque foráneo extranjero. Bueno, un aspecto positivo. También encontramos que en el gobierno de Ramón Castilla se va a producir el tercer debate doctrinario entre los conservadores representados por Bartolomé Herrera y los liberales representados por José Gálvez. Ellos discutían sobre la organización del Estado, del gobierno, desde un punto de vista autoritario, conservador autoritario, dictatorial, y un punto de vista liberal, ¿cierto? El autoritario lo representa Bartolomé Herrera, que fue diplomático, y José Gálvez, que después también se desempeña como ministro. Ya, este es importante. En la época de Ramón Castilla, para adelante, porque él es el que inicia, llegan los colíes chinos. O sea, para explotar los recursos guaneros de las islas se va a contratar a trabajadores chinos. Se les trajo con engaños de que iban a tener una parcela de tierra y posibilidades de desarrollo y mejora, cuando en realidad fueron sometidos a la servidumbre, algunos hablan hasta incluso de semi-esclavitud en las islas guaneras, especialmente en las islas de Chincha. O sea, los primeros más o menos 100.000 chinos que llegaron al Perú lo hicieron en condición de siervos para ser vilmente explotados, maltratados en las islas guaneras. Por eso cuando se produce la guerra del Pacífico y los chinos estaban en esa condición en su mayoría, estos chinos apoyaron a los chilenos, porque era la oportunidad de que los maten a sus amos y ellos liberarse, ¿no? Entonces eso no lo podemos decir que los chinos fueron antiperuanos, antipatriotas, que eran traidores, para nada, simplemente estaban aprovechando una circunstancia para liberarse, ¿no? Además, ¿qué cosa les había dado el Perú, el gobierno, el Estado peruano a los colíes chinos? Miseria, hambre, explotación, humillación. ¿Ok? Entonces, ¿qué podías esperar? Pues como ellos reaccionasen, ¿no? Ya. Después de la guerra con Chile es que ellos
los chinos, muchos, la gran mayoría, se quedan en el Perú y se van integrando pues a nuestro país hasta cierto punto, ¿no? ¿Okay? Hay un montón de peruanos chinos, ¿no? Ya, y también encontramos aquí como una de las grandes obras del primer gobierno de Ramón Castilla, la creación, la fundación del ferrocarril Lima-Callao, ya que es el segundo ferrocarril de Sudamérica, ¿no? Y que se revientan bombos y platillos como si eso hubiera sido una gran cosa. Pues. Lima-Callao, ¿qué gran obra es eso? Eso es solamente para la clase media alta y la aristocracia. Porque ¿qué integración económica, comercial, qué creación de mercado hay en eso? Ninguna. O es escasísima, ¿no? Realmente eso fue, desde un punto de vista geopolítico y económico, un gasto inútil. Bien. Luego pasamos al primer gobierno de Rufino Echenique, donde nuevamente se va a manifestar la crisis política, las rebeliones y sublevaciones. Ya, este es un gobierno de tendencia conservadora, Rufino Echenique, que fue patrocinado por Castilla. Castilla patrocinó a Echenique, por si acaso. Castilla lo considera conservador moderado, pero este es un conservador conservador. Su principal colaborador fue este señor sacerdote diplomático ideólogo de los conservadores, Bartolomé Herrera. Ya, hay colegios que llevan su nombre, ¿no? Bartolomé Herrera. Ya, el 23 de octubre del 51, Milás firmó en Lima la Convención de Comercio y Navegación con Brasil, Herrera da Ponte Ribeiro. Ya, mediante esta convención se obtuvo libre acceso de navegación por el río Amazonas, pero el Perú va a perder poco a poco los territorios con respecto a Brasil, que tú ves aquí señalado, ¿no? ¿Ok? Bien, se funda el segundo ferrocarril, ¿no? Tacna-Arica, allá en el extremo sur del Perú, Tacna-Arica. Siguió favoreciendo la inmigración, esta vez la inmigración de los alemanes, austriacos, ¿no? Ellos tenían la peregrina idea de que había que mejorar la raza en el Perú y que por eso había que favorecer la llegada de estos colonos alemanes, de estos colonos austriacos. Esto fracasó porque el Estado no le dio facilidades para su establecimiento en la selva central y que con sus buenos hábitos influyan culturalmente en la idiosincrasia peruana, ¿no? O sea, la idiosincrasia peruana es buena en algunos aspectos, digamos en un 30%, pero en el resto, 70% es malísima. Pues. El peruano es el vivo de la película, el criollo, el bacán, el que le saca la vuelta a las normas y las reglas, no es disciplinado. El peruano es flojo. Muchos peruanos son recontra flojos, quieren las cosas fáciles. El peruano deja las cosas a última hora. El peruano no es sistemático, no le gusta el orden, quiere hacer siempre lo que le da la gana. ¿Ya? El peruano le gusta excesivamente la juerga, el vacilón, el tono. A todos nos gusta la fiesta, pero no podemos estar en ritmo de fiesta todos los fines de semana. ¿Te das cuenta? Entonces los alemanes, los austriacos, los chinos, los norteamericanos, cualquier nación, cualquier etnia no tiene esas horrorosas malas costumbres que tenemos nosotros. El peruano es envidiosísimo. ¿Ok? Mira, ¿qué dice un chileno al respecto? El chileno pregunta, ¿cuál es el principal enemigo de un peruano? ¿Y sabe cuál es la respuesta? Otro peruano. Porque cuando ven tu éxito, mayormente la gente reacciona mal. Empieza a hablar mal de ti, empieza a serrucharte, empieza a levantar falsos testimonios y cosas. Es envidioso. Entonces lo han educado de una manera espantosa, ¿no? Ha heredado las peores virtudes de los españoles durante casi 300 años de dominación virreinal, ¿no? Bueno, entonces ahí tú haces una reingeniería de tu manera de ser, de tu manera de actuar, ¿no? Hay que ser honesto, trabajador, disciplinado, ordenado, hay que ser virtuoso, respetuoso, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Tú conoces algún chino misio aquí en el Perú? Yo no. ¿Conoces algún japonés misio aquí en el Perú? Yo no. ¿Conoces peor aún a un judío misio aquí en el Perú? ¿Te das cuenta? Ya. Ahora bien, entonces tenemos acá pues algunas de las obras, ¿no? Y lo más importante que siempre viene en las preguntas es que durante el primer gobierno de Echenique se dio el escándalo de la consolidación de la deuda interna.
Ramón Castilla aprobó la ley de la consolidación de la deuda interna, pero quien lo ejecutó fue Echenique. ¿Por qué se habla de escándalo en la consolidación de la deuda externa, de la deuda interna? Porque se fraguaron, se alteraron, se falsificaron muchos documentos de deuda interna. Se empezó a pagar, el Estado tenía que pagar a ciertos, ¿cómo podemos decir? A ciertos testaferros, a ciertos compadres, ¿no? Que en realidad no le debían nada, pero con documentos falsos se le estaba pagando una millonada de soles. Entonces todo esto generó un escándalo que provocó la rebelión liberal de 1854. Esta revolución liberal contra este escándalo de la consolidación, contra el corrupto gobierno de Echenique. Ya como los liberales estaban perdiendo la guerra civil, Ramón Castilla asumió el liderazgo y sí pudo derrotar a Echenique y seguir adelante con un nuevo gobierno. También en la época de Echenique hubieron problemas con Bolivia por el problema de la moneda feble. O sea, la circulación de la moneda boliviana en territorio peruano y que no tenía el poder adquisitivo de la moneda peruana. Entonces tuvo que resolverse eso, ¿no? O problemas con Inglaterra, que quería apoderarse de las islas Lobo de Afuera frente a Paita, frente a Piura, acá. ¿Ya? Hay unas islas que se llaman Lobo de Adentro, más cerca, y Lobo de Afuera, más lejos. Entonces los ingleses querían apoderarse de esas islas, ¿no? Entonces el gobierno de Echenique no dijo que de ninguna manera, porque eso pertenecía al Perú. Bueno, al menos algo bueno hizo, ¿no? Declaró, ¿no? Bien, entonces llegamos así a la segunda fase del gobierno de Ramón Castilla, el segundo gobierno de Ramón Castilla, ¿no? ¿Ya? De su fase liberal pasó a una fase conservadora, porque acá nuevamente tienes a Bartolomé Herrera, mira, apoyado por los conservadores con Bartolomé Herrera. Se aprueba la Constitución moderada de 1860. Esta constitución es moderada, la más longeva, o sea, de mayor duración, hasta 1920. ¿Ya? Bien. Y denominación del abrazo de Maquinguayo, en el sentido de que busca conciliar supuestamente los diversos intereses políticos, ¿no? De liberales y conservadores, como fue el abrazo de Maquinguayo. Bien, algunas obras, algunos hechos importantes del segundo gobierno conservador moderado de Ramón Castilla. Por ejemplo, el apogeo del guano, el boom del guano, mucha plata por el guano, y sin embargo muy poco se hizo con eso. Se elaboró el primer mapa del Perú, ¿no? Del famoso geógrafo Felipe Paz Soldán. Esto es importante, es tener nuestro primer mapa, ¿no es cierto?, el cual ha sido perfeccionado. Se estableció el alumbrado a gas en Lima, el servicio de agua potable en Lima, el servicio telegráfico en Lima y Callao, la Penitenciaría Central de Lima, el primer censo nacional en 1862, el departamento de Cajamarca, Piura y Loreto se creó, el Código Penal de enjuiciamiento, la ayuda militar a México y Nicaragua. Bueno, eso nunca se llegó a realizar. Ramón Castilla propuso ayudar militarmente a México y Nicaragua, a México porque había sido invadido por Francia. Y en el caso de Nicaragua porque las grandes bandas de piratas querían apoderarse de ciertas regiones del país. Sí, todavía había piratas en el siglo XIX. ¿Okay? Investiga sobre eso y vas a ver. Y luego tenemos la guerra contra Ecuador que termina con el Tratado de Mapasinde, ¿no? Increíblemente, le ganamos una guerrita a Ecuador y el gobierno de Castilla no aprovechó para establecer límite definitivo con los ecuatorianos. Mediante el Tratado de Mapasinde no se establecen límites definitivos con Ecuador. Y eso pues va a traer unas nefastas consecuencias, ¿no? Fueron bastante ingenuos. Bien, señores, la política es un asunto delicado. O sea, la política de Estado, cualquier política, y en particular la política de Estado, tú tienes que ver los intereses de tu país, de tu pueblo, de tu nación. Entonces, si tú agarras una guerra, tienes que sacar ventaja de ella, ¿no? De manera equilibrada y justa. No se trata de arrasar, matar a todo el mundo del otro país, ¿no? Pero sí tenemos que establecer fronteras, porque Ecuador siempre ha venido, y hasta ahora, ¿no? Sigue reclamando, a pesar de los tratados firmados, que es un país amazónico.
Y eso lo vino haciendo desde el siglo de los inicios que Ecuador se fundó. Ellos querían una salida al río Amazonas. Decían que Maynas era de Ecuador, imagínense, Loreto. Entonces ahí tenía Castilla la oportunidad de establecer límites, ¿no? Imponer los límites, pero no lo hizo, aunque usted no lo crea. Luego de Castilla tenemos el gobierno de Miguel de San Román, del 62 al 63. ¿Ya? El gobierno de Miguel de San Román, ¿no es cierto? Bueno, este señor gobernó aproximadamente un año, se murió por una enfermedad natural, pero hizo algunas obras, dos obras importantísimas, ¿no? El sistema métrico decimal para pesos y medidas, ¿no? Que sirve para la actividad comercial. Eso es importante, porque favorece el intercambio comercial en todo el país. Y además estableció como unidad monetaria el sol bimetálico de oro y plata. Aquí es donde se dio un tiempo después la ley de Gresham en el Perú, ¿no? O sea, de acuerdo a la edición, ¿no es cierto? ¿Ya? Había el bimetalismo, ¿no? Soles de oro y soles de plata. Entonces, ¿qué pasa? Guardamos los soles de oro para el ahorro u otros motivos y el soles de plata que sigan circulando, porque son de menor poder adquisitivo, ¿no? O valor intrínseco, ¿no? Depende, como lo quieras analizar. Ya, después de este gobierno de Miguel de San Román, que es brevísimo, tenemos el gobierno de Pedro Díez Canseco Corbacho en 1863, sin pena ni gloria. El gobierno de Juan Antonio Peset, que es terriblemente negativo, de 1863 al 65. Durante este gobierno de Peset, general Peset, se va a firmar el Tratado Vivanco-Pareja. Este Tratado Vivanco-Pareja se firmó con España y fue totalmente desfavorable al Perú. Recuerden que al Perú llegó la expedición científica, entre comillas, que en realidad era una expedición armada de España para reclamar el pago de la deuda externa. E incluso si se negaba el Perú o Chile o Ecuador o Bolivia, entonces debería abrir campaña militar con intención de reconquistar estos territorios, antiguas colonias españolas. Increíble, aunque usted no lo crea. Entonces, el gobierno de Peset dio marcha atrás y firmó el Tratado de Vivanco-Pareja con condiciones favorables a los españoles. Se reconocía la deuda de la independencia y los españoles, como garantía, ocuparon las islas guaneras de Chincha. O sea, el principal recurso económico del Estado peruano fue tomado, capturado, ocupado por los españoles. Evidentemente eso va a generar un rechazo masivo del pueblo peruano contra el gobierno de Peset, contra el tratado Vivanco-Pareja, ¿no? Vivanco-Perú, Pareja por España. Y así la revolución de Arequipa establece a Mariano Ignacio Prado. La dictadura de Prado del 65 al 68. Los liberales sobre todo, apoyaron a Prado. Entonces, él es el que va a enfrentarse a España, ¿no? La guerra contra España. Ya para la cual organiza una cuádruple alianza, Ecuador, Bolivia, Perú y Chile, y en esta guerra se sucedieron el combate de Aptao y el combate del 2 de mayo. El combate de Aptao en Chile, favorable a los españoles, y el combate del 2 de mayo aquí en Callao, favorable al Perú. ¿Te das cuenta? Entonces eso dio prestigio al Perú, se rechazó las exigencias, pretensiones de los españoles, y además se creó el departamento de Ica. Luego contra Prado se revela Díez Canseco y lo logran derrocar, así que se convoca elecciones presidenciales, saliendo elegido José Balta. ¿Te das cuenta? Ese es un pandemonio, la historia del siglo XIX del Perú. Y en parte el siglo XXI se está convirtiendo en algo similar, ¿no? Esperemos pues que estas nuevas elecciones, bueno, realmente la cosa marcha mal, te digo. Además de la crisis del COVID, tenemos una crisis económica cada vez mayor y podría convertirse esto en una crisis política, ¿no? Debido a los últimos acontecimientos del año pasado a este, ¿no? Bien, entonces tenemos acá pues el nuevo gobierno de José Balta. José Balta de 1868 al 72. ¿Ya? El último presidente del primer militarismo, porque Balta había sido coronel, pues, ¿no? Su opositor fue los hermanos Gutiérrez. Bueno, esto es cuando al final del gobierno, en 1872, gana las elecciones Manuel Pardo y Lavalle.
Entonces los hermanos Gutiérrez, que eran coroneles, uno de ellos era ministro de guerra, se rebelaron contra Balta, se rebelaron contra el triunfo de un presidente civil, ¿no? Ese ya es otro hecho. Bien, principales hechos y obras. Acá tenemos, por ejemplo, que el hecho más importante del gobierno de José Balta es que gran parte de los recursos provenientes del guano se gastaron en la construcción de ferrocarriles. Los contratos se firmaron con Enrique Meis, al cual le llaman el Pizarro Yanqui, porque fue un gran corruptor, ¿no? Si en el siglo siglo XXI está el caso Odebrecht, en el siglo XIX está el caso de Enrique Meis. Este fue un gran ladrón que corrompió más aún a los funcionarios de los gobiernos peruanos para obtener pingües beneficios ilegales como consecuencia de la construcción de ferrocarriles. O sea, la construcción de los ferrocarriles, investígalo, fue un gran robo al Estado peruano. Y ahí los resultados no fueron nada buenos, ¿no? Se derribaron las murallas de Lima, se construyó la carretera Lima-Callao y Lima-Huacho, se construyó el Palacio de la Exposición, ahí se exhibió el famoso reloj de Pedro Ruiz Gallo y la construcción del Hospital 2 de Mayo. ¿Ya? Es en esta época en que debido a la crisis se va a firmar el famoso contrato Dreyfus. ¿Ya? Debido a la crisis económica, fiscal, el gobierno peruano va a entregar el guano a la Casa Dreyfus, desplazando a los consignatarios. La Casa Dreyfus es una casa extranjera judío-francesa que se va a encargar de la explotación del guano a cambio de que la Casa Dreyfus atienda la deuda externa del Perú y le dé préstamos especiales adicionales al gobierno peruano. Como los consignatarios del guano, que eran peruanos, fueron marginados, entonces ellos van a fundar el Partido Civil. El Partido Civil que fue fundado por Manuel Pardo y Lavalle. ¿Ya? Este Partido Civil va a tener una gran actuación política en los próximos años de la historia del Perú, ¿no? Van a formar ellos la nueva aristocracia de su tiempo. Entonces acá tú ves el primer civilismo, ¿no? Justamente hablando del Partido Civil, acá tenemos el primer civilismo. ¿Ya? El primer civilismo antes de la Guerra del Pacífico, mira, del 72 al 79, todo el mundo sabe que en 1879 estalló la Guerra del Pacífico. Entonces, en este primer civilismo tenemos a Manuel Pardo y Lavalle. ¿Ves? Acá está la foto de Manuel Pardo y Lavalle. Este es el primer presidente civil del Perú, este señor acá de bigotitos. Ya en su edad madura, ¿no? Él fundó el Partido Civilista, que representaba antiguamente a los consignatarios del guano, ¿no? Inicialmente se llamaba Sociedad de Independencia Electoral, ¿ok? Y lamentablemente tuvo que enfrentar una gran crisis, profunda crisis económica que no pudo superar. Además, en el 1863 tampoco a nivel mundial era nada bueno. Algunas medidas económicas, mira, que provocaron el rechazo de los chilenos. Mira, esta reducción del gasto público, sobre todo militar, política de austeridad, bueno, es comprensible, pues, ¿no? Si estamos en crisis económica del Estado fiscal y crisis económica en general, no podemos seguir gastando lo mismo, pues, ¿no? Tiene que haber una reducción del gasto público. Y ahí se va a tener que reducir el gasto en el aspecto militar, lamentablemente, ¿no? O sea, a esa situación habíamos llegado, es increíble, estos señores no tenían cabeza. En un país con 5 fronteras, con la mayoría de países conflictivos, tú tienes que cuidarte. Pero estos señores pues estaban en otra, ¿no? Para llegar a esa situación. O sea, el gobierno civilista no fue culpable de eso, ¿no? Directamente no. El grupo civilista sí, pero el gobierno de Manuel Pardo encontró esa situación ya, en la cual ellos también, como grupo de consignatarios del guano, habían creado, ¿no? Por dar una serie de créditos con altos intereses, enriquecerse hasta el máximo y empobrecer al Estado peruano. Y lo del Estado por hacer una mala, pésima administración de los recursos económicos. Mira, esta es la que te digo que provocó el rechazo de Chile, el proteccionismo del salitre.
O sea, el gobierno de Prado da una ley mediante la cual las salitreras de Tarapacá son estatizadas. ¿Ves? Acá dice, estatización. Eso no fue del agrado de los chilenos, porque los chilenos venían explotando el salitre en Cobija, Bolivia, pero a través de la empresa privada. Entonces, si el Estado peruano lo estatizaba, el modelo chileno estaba siendo cuestionado. Cualquier intento de poder querer apoderarse o querer tratar de explotar el salitre peruano tenía que negociar con el Estado, y eso a ellos les parecía un poco más incómodo, ¿no? Se estableció el fin de contrato Dreyfus, que solamente deudó más al Perú, y suscribe el contrato Guanero con la Casa Rafael e Hijos. Nuevamente las consignaciones. No fue suficiente. Ya la economía peruana estaba tocando suelo y lamentablemente se agravó, ¿no? O sea, este contrato Rafael, si bien es cierto fue un intento de querer superar la crisis, los recursos para el Estado no dio resultado. Fomentó la educación, promovió publicaciones como Las Tradiciones Peruanas, El Perú de Antonio Raimondi, y buscó una alianza defensiva contra Chile. Ahí está el tremendo error. Ahí hay un error de visión geopolítica internacional. ¿Por qué? Porque ese es provocar a los chilenos. Si los chilenos quieren apoderarse del territorio boliviano, bueno, ese es su problema de ellos con Bolivia, pues nosotros tenemos que proteger nuestro territorio. Pero no, mira, en esta alianza defensiva, mediante el Tratado Ribagüero-Benavente con Bolivia, ¿no? Ribagüero por Perú, Benavente de Bolivia, pues se quiso integrar a Argentina y Argentina no aceptó. Entonces, ante esa situación, el Perú debió haber anulado esta alianza. ¿Por qué? Porque te colocaba en línea directa de choque con los chilenos que tenían una buena economía y una mejor organización militar. El Perú estaba en bancarrota total. Entonces, si estás en bancarrota total, ¿para qué te vas a aliar con los bolivianos, que son débiles y más débiles que tú? En todo caso, me busco pues un aliado más poderoso, ¿no? Llámese Brasil, llámese Estados Unidos, llámese Colombia, no sé, pues, ¿no? Pero con los bolivianos, verdaderamente eso fue una actitud bastante equivocada. Creó la Escuela de Ingenieros Civiles y Minas, hoy en día es la UNI, la Escuela Superior de Agricultura, que es ahorita la Universidad de La Molina, Universidad Nacional Agraria de La Molina. Realizó un censo de la República, arrojó 2.700.000 habitantes aproximadamente, la gran mayoría analfabetos, un 90%. Y hubo una rebelión de Piérola también en su contra a bordo del Talismán, ¿no? Un barco fletado en Chile. Grau, como el monitor Huáscar, apoyó a Manuel Pardo, porque era el presidente legalmente elegido. Bien, luego del gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, que no pudo revertir la situación económica, social de crisis, tenemos el gobierno de Mariano Ignacio Prado, que es este que está acá. Mariano Ignacio Prado. Mariano Ignacio Prado, pues, declara la bancarrota fiscal, ¿no? O sea, la quiebra económica del Estado peruano. Ahí es donde se va a producir el conflicto entre Chile y Bolivia, en donde el Perú, como tenía un tratado secreto de alianza defensiva con Bolivia, interviene. Interviene a favor de Bolivia tratando de que se establezcan las relaciones diplomáticas. Pero nuestro representante, José Antonio Lavalle, fue rechazado por los chilenos, ¿no? Y Chile nos declaró la guerra el 5 de abril de 1879. Bueno, ahora sí, pues estábamos nosotros en grandes y graves problemas. ¿Ok? ¿Bien? Acá tenemos nuestro super esquema, super resumen respecto a la guerra con Chile. ¿Ya? La guerra con Chile de 1879 a 1883. Ya sabemos pues que en esta guerra, además de Perú y Chile, también participó Bolivia. Detrás de Chile se considera estaban los intereses de las grandes empresas inglesas para apoderarse de las salitreras en la región. Las salitreras de Cobija, de Bolivia, las salitreras de Tarapacá, de Perú. Entonces, muchos historiadores consideran que Inglaterra, pero no Inglaterra como Estado, como gobierno, sino las grandes empresas de origen inglés utilizaron al gobierno chileno, la burguesía chilena, para
apoderarse de esas reservas salitreras de estos países, ¿no? De Bolivia y del Perú, ya que continuaba la revolución industrial en Inglaterra, continuaba aumentando la población y ellos necesitaban del salitre para una agricultura mucho más productiva, ¿no? ¿Ok? Principales causas de la guerra. Una política expansionista chilena a partir de 1825, mira. Una grave crisis económica en Chile. No, esta grave crisis económica en Chile es relativo. La ambición de Chile por las riquezas del guano y el salitre, la política armamentista chilena, los problemas de límites entre Chile y Bolivia desde el año 1839. Y además la búsqueda de la supremacía en el Pacífico. Ya, mire, acá está claramente el mapa, un poquito grande, de lo que eran las fronteras de Perú, Bolivia y Chile antes de la guerra. Como tú ves, acá nosotros teníamos en el sur frontera con Bolivia, no con Chile. Era Bolivia quien tenía frontera con Chile. ¿Ok? Y los chilenos se apoderaron de todo esto, hasta Tacna. Incluso Tacna durante 10 años, 15 años, estuvo bajo 50 años, ¿no? Estuvo bajo el poder de los chilenos, hasta el Tratado de 1929. ¿Ok? Ya, ahí está. Causas secundarias de la guerra, ¿no? El Tratado de Alianza Defensivo que Perú y Bolivia habían firmado en 1873 durante el gobierno civilista de Manuel Pardo y Lavalle. El famoso impuesto de los 10 centavos por quintal de salitre, ¿no? Mira, inicialmente Chile y Bolivia habían firmado un tratado mediante el cual no se aumentarían los impuestos por los siguientes 25 años. Ya, pero cuando cambió el gobierno en Bolivia, el general Hilarión Laza, en el gobierno, va a cambiar las condiciones con los chilenos. Evidentemente Chile protestó porque era un acuerdo ya firmado previamente, no se podía cambiar de manera unilateral y arbitraria. Entonces eso fue lo que generó el conflicto y la guerra de Chile contra Bolivia, ¿no? El pedido de neutralidad por parte de Chile al Perú. Chile le dijo a Perú que se mantenga neutral, pero Perú no quiso, entonces también le declara la guerra al Perú, ¿no? Ya. Lo que yo hubiera hecho es de que, bueno, pelea con Bolivia, muy bien, entonces en ese tiempo yo hago lo indecible para prepararme para la guerra contra los chilenos. ¿No? Lo de Bolivia y Chile con Bolivia va a tomar un tiempo, además del escándalo internacional, entonces eso lo aprovecho en mi favor, ¿no? Para proteger mis territorios en el sur. ¿Ok? Pero no, pues, ¿no? Ellos tenían, no sé, qué ideas fantásticas en la cabeza. La ayuda de los gobiernos europeos a Chile, sobre todo de Inglaterra, y el odio ancestral de Chile hacia Perú y Bolivia. Bueno, no diría tanto así, ¿eh? Simplemente son las ambiciones de un país, de su clase, de su élite social, de querer crecer hacia el norte. Ellos intentaron crecer hacia el este, pero Argentina no se lo permitió, lo derrotó, ¿no? En el sur. Entonces ahora decidieron crecer hacia el norte, contra los bolivianos y contra los peruanos, que eran unos desorganizados. El gobierno durante la Guerra del Pacífico, mira, Prado, La Puerta, Pierola, García Calderón, Lizardo Montero, Miguel Iglesias. Esos son los presidentes que el Perú tuvo durante la Guerra del Pacífico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué cosa estás viendo acá? Inestabilidad política. Falta de unidad política, falta de mando político unitario. Esto es debilidad, evidentemente, ¿no? Declaratoria de guerra de Chile a Perú, ya sabemos que fue el 5 de abril de 1879 y terminó el 20 de octubre del 83, que es la fecha del Tratado de Cancún, ¿cierto? ¿Está? Los tres presidentes al iniciarse la Guerra del Pacífico, la Guerra de los 10 centavos. Por Perú, Mariano Ignacio Prado. Por Bolivia, Hilarión Daza. Por Chile, Aníbal Pinto. Esos son. Claro, después Prado fue reemplazado por La Puerta, por Nicolás de Piérola por García Calderón por Lizardo Montero, y Lizardo Montero por Iglesias, ¿no? ¿Te das cuenta? Bien. La campaña marítima y las acciones extraordinarias del Huáscar de Miguel Grau. Escuadra peruana y escuadra chilena. La única
el único barco, la única fragata moderna era la Independencia. El Huáscar, la Unión, Pilcomayo, Atahualpa y otros, Manco Cápac, eran antiguos todos. El monitor Huáscar tuvo que ser modernizado de emergencia para poder entrar en operaciones. En cambio, el 90% de la escuadra marina de guerra de Chile para su época era moderna. Ellos se habían preparado pues con mucha anticipación. Su marina, su ejército, la preparación de sus mandos, altos, intermedios y menores, ¿no? Para una guerra en el futuro. Cosa que el Estado peruano, los políticos peruanos, nunca habían pensado. Bien, entonces acá tenemos las principales acciones navales: el combate de Chipana, el combate de Iquique y el combate de Angamos famoso. Tú sabes que en el combate de Angamos, casi ya sin flota, el monitor Huáscar se enfrentó prácticamente solo a la gran marina de guerra chilena. Lamentablemente, como en el combate de Angamos, lo perdimos, Miguel Grau y otros héroes fallecieron, pero los chilenos capturaron el monitor Huáscar y se lo llevaron como trofeo de guerra. ¿Ok? Entonces, ahora sí, con el mar despejado a favor de Chile, los chilenos podían desplegar su flota para poder llevar rápidamente efectivos militares a toda la costa del sur del Perú. ¿Ok? Entonces, eso es un subresumen de la campaña naval o marítima. Ahora tenemos la campaña terrestre. La campaña terrestre es el esfuerzo de Chile por apoderarse de Tarapacá, ¿no? Tenemos el desembarco en Pisagua a favor de los chilenos, por supuesto, a favor de los chilenos. La batalla de Germania a favor de los chilenos. La batalla de San Francisco a favor de los chilenos. Y la batalla de Tarapacá, que es la única victoria del ejército peruano en la campaña terrestre por Tarapacá, justamente. Esta batalla de Tarapacá, 27 de noviembre de 1879, fue una victoria peruana, pero que no tuvo trascendencia en la guerra. Una trascendencia de estrategia de ocupación de territorios, no tuvo trascendencia, lamentablemente. Acá se destaca, por supuesto, en la batalla de Tarapacá, Cáceres, Bolognesi, Alfonso Ugarte, Belisario Suárez, ¿no? Golpe de Estado allá en Perú, allá en Bolivia y también en Perú, bueno, porque acá asume el mando Nicolás de Pierla después de estos acontecimientos. Bien, ahora sí, los chilenos quieren apoderarse más al norte de Tacna y Arica. O sea, ya se apoderaron de Tarapacá, a pesar de esta victoria, que no tiene mayor trascendencia estratégica, pero sí es una muestra de la capacidad del ejército peruano, a pesar de la adversidad. Entonces tenemos la campaña de Tacna y Arica. La batalla de Los Ángeles, victoria chilena. La batalla del Alto de la Alianza o de la meseta de Intiorco. Esta es la batalla en la cual el ejército boliviano y el ejército peruano son derrotados por el ejército chileno. ¿Ya? A partir de esta batalla del Alto de la Alianza o de la batalla de Intiorco, el ejército boliviano se retira de la guerra, se retira de la campaña militar. A partir de ahí nos quedamos solos. Y luego tenemos otra acción heroica conocida como la Batalla de Arica, el Día de la Bandera, ¿no? 7 de junio de 1880. ¿Ok? Acá se destaca Bolognesi, se destaca Alfonso Ugarte, pero también van a ser derrotados, ¿no? Por el ejército chileno al mando del general Manuel Baquedano. Y así se pierde definitivamente el control del sur. Bien, Roque Sáenz Peña es un general argentino que peleó en el ejército peruano. Él fue tomado prisionero por los chilenos y después del final de la guerra regresó a su país y llegó a ser presidente de Argentina, Roque Sáenz Peña. Entonces hay una avenida en el Callao, que es de las más importantes, que se llama Avenida Sáenz Peña, porque es en homenaje a Roque Sáenz Peña. ¿Ok? Bien. Y finalmente tenemos pues la famosa campaña sobre Lima, ¿no? Ahora sí los chilenos van a atacar el núcleo político del Perú, Lima.
Primeramente envían la expedición Lynch, que es una expedición militar punitiva para arrasar con las haciendas, los puertos del norte, de la costa norte, de la costa central y norte del Perú. ¿Ya? Primero van a arrasar en el sur y luego van a llegar hasta Trujillo, incluso se acercan a Cajamarca. O sea, es una forma de ir presionando, de ir amedrentando, de ir debilitando aún más a la nación, al Estado peruano. ¿Ya? La expedición Lynch. Se producen las primeras negociaciones de paz por mediación de Estados Unidos a bordo del barco La Caguana. Este no es inglés, este es un lenguaje indígena de los Estados Unidos, La Caguana. Entonces, la mediación de Estados Unidos lamentablemente fracasaron, no hubo ningún acuerdo. Ya, ahora sí, los chilenos van a desembarcar cerca de Lima, ¿no? La batalla de San Juan, de Miraflores, la batalla de San Juan, perdón, y la batalla de Miraflores. Las dos batallas son favorables a los chilenos, ¿ok? Como consecuencia de la batalla de San Juan, las tropas chilenas ocupan Chorrillos y Barranco. Y como consecuencia de la batalla de Miraflores, las tropas chilenas ocuparon Lima. El general Baquedano, supremo comandante del ejército chileno, derrotó al ejército peruano. Entonces, ahora sí, las tropas chilenas ingresaron a Lima. ¿Okay? Paralelamente, el general Cáceres va a organizar la campaña de la Breña, que es la resistencia peruana en la cordillera de los Andes. Breña quiere decir cerros, territorio escabroso, ¿no? Los Andes. Entonces, esta campaña de la Breña es la durísima resistencia que Cáceres y el pueblo en armas le opuso a los chilenos, incluso con posibilidades de que gradualmente realizara una guerra de desgaste para que Chile se retire del Perú. Pero lamentablemente la falta de unidad y la traición de Iglesias, así como de otros políticos y militares peruanos, no permitió el triunfo completo de Cáceres. Tenemos la batalla de Pucará, triunfo peruano, la batalla de Concepción, triunfo peruano, ¿no? La batalla de San Pablo, triunfo peruano. Entre otras batallas adicionales que hay, ¿no? En esa batalla de San Pablo, en la cual Iglesias derrota a los chilenos de Saldes, se va a ocupar Cajamarca. Y ahí en Cajamarca, este señor Iglesias, representante de los grandes terratenientes y la aristocracia peruana, pone en conocimiento público el grito o manifiesto de Montán, mediante la cual dice que va a firmar la paz con los chilenos, pero aceptando la cesión territorial, cosa a lo cual se oponía en toda la línea Cáceres y sus hombres. Lamentablemente en la batalla de Huamachuco, por falta de armamento, porque la batalla la iba ganando Cáceres, por falta de municiones, perdón, Cáceres es derrotado por Gorostiaga. Y luego se produce el sacrificio del coronel Leoncio Prado. Y a partir de ahí la situación es de derrota para las Fuerzas Armadas peruanas en toda la línea. Y ante esa situación asume el poder Iglesias, un gobierno regenerador del Perú, Iglesias, que va a firmar el Tratado de Ancón. Mediante el Tratado de Ancón, acá está la fecha, 20 de octubre de 1883, se pone fin a la guerra contra Chile, ¿no? Lo firmaron el Tratado de Ancón, José Antonio Lavalle y Jovino Novoa. Lavalle por Perú y Jovino Novoa por Chile. ¿Qué establece el Tratado de Ancón? Que el Perú cedía perpetuidad Tarapacá a Chile. Se entregó a Chile por 10 años Tacna y Arica, ¿no? Luego de 10 años debería realizarse un plebiscito. Nunca se realizó ese plebiscito. Los chilenos lo boicotearon en toda su línea porque sabían que el plebiscito favorecería al Perú. Y además, el país favorecido en ese plebiscito debería pagar la suma de 10 millones de soles o pesos a quien ganase el plebiscito. Bueno, las consecuencias: se perdió Tarapacá y Arica, se perdió el salitre, total crisis económica, social, aparecen los límites con Chile. También hubo destrozos en nuestra arte y cultura por la ocupación chilena, desapareció prácticamente nuestra marina de guerra, desaparece prácticamente la moneda metálica en el Perú y hay una ruina total del crédito externo, más de lo que ya estaba.
Entonces ahí tienen ustedes esta situación bastante grave por parte de la economía peruana. Luego tenemos el segundo militarismo, de 1884 al 95, que surge de la derrota de la Guerra del Pacífico, ¿no? De la derrota de la Guerra del Pacífico. A ver. Bueno, el segundo militarismo, como usted sabe, es la derrota de la guerra con Chile, ¿no? Pero también tiene que ver el desprestigio del Partido Civil, ¿no? Aunque realmente el Partido Civil, como partido recién en el gobierno, encontró una situación de crisis que tampoco tuvo la capacidad de tratar de resolver, ¿no? Entonces, el desprestigio del Partido Civil y de la clase dominante, dice, ¿no? Surgieron nuevos partidos, ¿no? El Partido Demócrata de Nicolás Piérola, el Partido Constitucional de Cáceres, el Partido Liberal de Quimper y la Unión Nacional de González Prada, que era gente anarquista, ¿no? Como quien diría de cierta izquierda, ¿no? Aquí se va a dar la lucha entre Iglesias y Cáceres, que va a culminar en una guerra civil, ¿no? Una guerra civil de Piérola contra Cáceres en 1895. Pero inicialmente los grandes líderes que se enfrentaron por el poder fueron Iglesias y Cáceres, ¿ya? El quepí azul y el quepí rojo, ¿no? Como le llamó el doctor Jorge Basadre. Acá está un súper resumen del segundo militarismo, porque ya no tenemos mucho tiempo, ¿no? Además, este es un repaso, pues, ¿no? Mira, en la época de Iglesias se produce la rebelión de Huaraz dirigida por Martín Pedro Atusparia, ¿no? Una vez más, los indios se rebelan porque, a pesar de haber luchado heroicamente con Cáceres por el honor nacional contra los chilenos, ahora el gobierno de Iglesias le restablecía ciertos impuestos. En otras palabras, nuevamente volvían con el tributo indígena, ¿no? Solamente con otros nombres. Entonces, evidentemente hubo rechazo y represión. ¿Qué hizo el gobierno? Lo reprimió a sangre y fuego. Se abrió la Universidad de San Marcos, ¿no? Cuyo rector fue el intelectual Francisco García Caldero. Se nombró a Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo, como nuevo director de la Biblioteca Nacional. También se produce el sacrificio del gran médico peruano Daniel Alcides Carrión, ¿no? Para investigar sobre la famosa este germen que produce la verruga peruana, ¿no? La verruga peruana que estaba matando a muchos trabajadores de las minas, ¿no? En Cerro de Pasco, ¿no? Alcides Carrión se inoculó la enfermedad para poder describirla, y eso ayudó al doctor Alberto Barton para descubrir qué era lo que producía esa verruga peruana, que era le bautizaron, ¿no? La Bartonella bacilliforme, ¿no? Un bacilo llamado así. Ya, luego tenemos la guerra civil contra Cáceres, ¿no? Cáceres lo derrota a Iglesias y toma el poder, pues, ¿no? Se recuerda la Guari Pampeada, que es una estrategia de engaño mediante la cual Cáceres derrota a Iglesias. Entonces asume el gobierno el presidente del Consejo de Ministros, Antonio Arenas, que convoca elecciones y gana las elecciones Andrés Avelino, en realidad Andrés Alfredo, ¿no? Cáceres, porque Avelino era su seudónimo como hombre de batalla en la época de la campaña de la Breña. Entonces, lo más importante de Cáceres en su primer gobierno es el contrato Grace. Ya, la situación económica financiera del Estado peruano era tan grave que tuvo que entregar los ferrocarriles por 66 años, ¿no? Para que la casa Grace se haga cargo de la deuda externa peruana. ¿Ya? Entonces, eso fue, ¿no? Un acuerdo con la casa Grace para poder retomar el surgimiento de la economía peruana que se encontraba en crisis. Incluso se creó una empresa llamada Peruvia Corporation con capital inglés para administrar los ferrocarriles peruanos. También en la época de Cáceres se tomó la tarea de desaparecer el billete fiscal, ya que este billete fiscal era un dinero que no tenía poder adquisitivo, ¿no? Generaba mucha confusión, obstáculo en la actividad comercial. Y se estableció el patrón monetario, pero no oro, sino en base a la plata.
En esta época también surge Manuel González Prada, líder anarquista, criticando la economía, el gobierno, la sociedad de ese entonces. Es famoso su discurso en el Politeama, ¿no? Los jóvenes a la obra, los viejos a la tumba, que después fue adoptado por Aya de la Torre, fundador del APRA, ¿no? Muchos creen que esa expresión, los jóvenes a la obra y los viejos a la tumba, es de Aya de la Torre. Mentira, es de Manuel González Prada, originalmente. Luego, Andrés Cáceres es reemplazado por el presidente Remigio Morales Bermúdez, ¿no? Remigio Morales Bermúdez no pudo realizar el plebiscito por el boicot de las autoridades chilenas. Él estableció la ley de habeas corpus, que garantiza la libertad personal del individuo. Pero claro, es una ley, saluda la bandera, porque cuando personas del sector medio o del pueblo reclamaban la ley de habeas corpus, no se cumplieron. ¿Ya? Lamentablemente, Remigio Morales Bermúdez murió en el ejercicio del gobierno, siendo reemplazado por el segundo vicepresidente, Justiniano Borbón. Aquí va a haber un problema, porque cuando se convocan las elecciones, nuevamente postula Cáceres, el cual maneja el Jurado Nacional de Elecciones de la época y elimina a todos sus competidores. Entonces Cáceres es único candidato en las elecciones del 94. Y lógicamente Cáceres, fraudulentamente, es evidente, va a ser elegido presidente, ¿no? Entre comillas. Ya, ante esa situación de que Cáceres es elegido con fraude por segunda vez presidente, pues se forma la coalición nacional encabezada por Piérola, que es la alianza del Partido Civil y el Partido Demócrata. Se enfrentan en una guerra civil y Piérola derrota a Cáceres. Realmente los gobiernos de Cáceres, porque todos estos son gobiernos de Cáceres después de Iglesias, fueron malos. Tú investigas esto, lo lees en una información más amplia, que analiza de manera detallada la economía, las inversiones, etcétera, y no es nada favorable. Mejor Cáceres no se hubiera quedado con su prestigio militar de la guerra contra Chile y no pues como la actuación política que tuvo, ¿no? Como gobernante, fue bastante desagradable. Bueno, Piérola es el nuevo presidente del Perú y él va a establecer una serie de obras que van a favorecer el tránsito hacia la llamada República Aristocrática. La mayoría de historiadores considera que el gobierno de Piérola es aceptable, ¿no? Por ejemplo, creó la Compañía Recaudadora de Impuestos, la Libra Peruana de Oro, ¿ok? Y luego se llamó los Incas a esa moneda. Firmó el protocolo Vini-La-Torre para realizar el plebiscito, que después tampoco se realizó, y contrata toda la misión militar francesa de Pablo Clement. ¿Para qué? Para organizar la Escuela Militar de Chorrillos. Claro, había que establecer escuelas militares, no solamente en el ejército, sino también en la marina y posteriormente en la aviación. Dada la situación del país, ¿no? Que tiene 5 fronteras y varias de esas fronteras son conflictivas y que los chilenos querían apoderarse de Arica, lo cual finalmente lograron, ¿no? Lamentablemente. ¿Ya? Entonces ahora sí pasamos a las preguntas. A ver, muchachos, la pregunta número 1. Estamos leyendo la pregunta número 1. A ver, le voy a dar 10 segundos. ¿Cuál sería aquí la alternativa correcta? Dice, luego de alcanzar la independencia, surgió en el Perú un fenómeno político-social, el caudillismo militar, ¿no es cierto? Sobre el primer caudillismo, señalen los valores de verdad o falsedad. A ver. En este caso, a ver, ¿cuál es la señorita? Diga. Efectivamente, la respuesta correcta de la 1 es la alternativa A. Ya su compañera lo dijo y eso es lo correcto. Pasemos a la 2. Mire, el establecimiento de la Confederación Perú-Boliviana, dice, ¿no?
ver, perdón, vamos a poner esto acá. Ya. Tuvo como antecedentes una serie de conflictos entre los caudillos, convirtió en una guerra civil por el poder, la batalla que posibilitó el paso para la formación de la Confederación Perú-Boliviana. ¿Cuál fue? Ah, bueno, pues cuando Santa Cruz derrotó a Salaverry en Arequipa y luego lo mandó a fusilar. Eso previamente se llamó la batalla de Socabaya, ¿no? La batalla de Socabaya, o sea, la alternativa, pues, B, ¿no? Ya, la 3. A ver, ahí tienen ustedes una típica pregunta de eco, ¿no? Todas son de eco, pero este es típico porque tiene un textazo ahí, ¿no? Te ponen así un texto y luego dicen, podemos afirmar que la Confederación está bastante clara la respuesta, según el texto y según lo que sabemos también, ¿no? ¿Cuál sería, jóvenes, la 3, por favor? A ver, de repente aquí en el chat. La 3, ¿cuál sería la respuesta? A ver, ponga 3 su respuesta. Chicas, jóvenes, muchachos. Bueno, evidentemente no es que intentaba romper los lazos comerciales con Bolivia. Si había formado la Confederación Perú-Boliviana, ¿cómo va a romper lazos comerciales con Bolivia? Eso no puede ser, ¿no? Entonces, La B. otro, impulsar la B, pues claro, efectivamente la alternativa B. La 3 era la B de vez. 4. A ver, por favor, esta oración incompleta también es el tipo DECO, porque DECO significa desarrollo cognitivo. Que tú pienses, razones, analices, relaciones, evalúes, eso. No solamente la memoria, sino que también haga funcionar otras habilidades y destrezas cognitivas, ¿no? De nuestra mente. Entonces, ¿ahí cuál sería? En la número 4. La guerra entre Perú y Bolivia se inició cuando el presidente del Perú, Gamarra, intentó anexar Bolivia y culminó en el 42 cuando presenta sus buenos oficios a través de su plenipotenciario. Ah, ya. Esta sí, ahí tiene datos que son complementarios. En este caso, la pregunta 4 tiene como respuesta la D. Chile, Ventura Lavalle. Ya, la 4 sería la D. La de Chile, Ventura Lavalle. Son datos complementarios a lo que hemos hecho. Ya, la pregunta 5, ¿no? A ver, vamos a sacar esto acá. Creo que aquí. Donde diversos cabildos militares se disputaron en el gobierno del país, dicho periodo culmina cuando venció en Carmen Alto. En la batalla de Carmen Alto es cuando el señor Ramón Castilla, ¿no? Ramón Castilla, ¿te acuerdas? La batalla de Carmen Alto, ¿no? Derrotó al Mariano Ignacio Vivanco, que era el jefe del gobierno del directorio, que era excesivamente autoritario y dictatorial, ¿no? Entonces acá la 5 sería la B. La 6, sobre la etapa de la prosperidad falaz, el Estado peruano contó con grandes recursos de la explotación del guano, ¿no? Al respecto, señala la alternativa que corresponda a esta etapa de la prosperidad falaz. O sea, los dos gobiernos de Castilla y el de Echenique en medio, ¿te acuerdas? Ya, entonces la prosperidad falaz en esta pregunta 6, ¿cuál podría ser? 1. Los chinos colombianos fueron traídos para resolver el problema de la mano de obra. ¿Verdad? Sí. Eso es verdadero. 2. La Casa Guip estuvo a cargo de la explotación del guano. Sí, también es verdadero. 3. La lucha ideológica entre liberales y conservadores. Verdadero. Continuó. Y 4. Se elaboró el primer presupuesto. Verdadero. Todo esto son características de este periodo. Por lo tanto, tenemos la D de dedo. 6, la T de dedo. 7. Acá en la pregunta 7 dice, el 16 de marzo, ¿no? De 50, el régimen de Castilla aprobó la ley de consolidación de la deuda interna, que consistió en el pago de las deudas acumuladas por el Estado desde la guerra de independencia, incluyendo los primeros gobiernos militares en favor de los acreedores nacionales.
La ley de consolidación de la deuda interna promulgada por Castilla significó, a ver qué significó en la pregunta 7. Una medida beneficiosa para los hacendados del norte, no solamente del norte, también del sur, del centro, así que no va. B, el pago de las deudas acumuladas por el Estado desde los inicios. El pago de las deudas acumuladas por el Estado desde los inicios. Este es muy general. ¿Qué Estado? ¿Estado republicano o Estado en general? ¿De qué se refiere? No está muy clara la C. Y te quedan solamente dos. Una indemnización a los agricultores pobres o el despilfarro, ¿no? El despilfarro de los recursos generados por el guano. Incluso acá la E podría ser aumento de impuestos a los indígenas. Eso es absurdo, pero lo eliminamos, ¿no? Entonces, entre la C y la D, ¿cuál crees que sea? En la alternativa 7. Creo que nos hemos dado cuenta que la respuesta es la C. 8. En 1850 se creó la Caja de Consolidación con el objetivo de... en 1850, consolidación, la Ley de Consolidación de Deuda Interna. ¿Quién lo hizo eso? Ramón Castilla, la ley. ¿Para qué? Para pagar la deuda interna del Perú, ¿no? Entonces algo parecido a eso. A ver, la 8 sería, claro, la B, desarrollar el pago de la deuda interna. Esta de acá. La 8 sería la B, jóvenes. Ya, ahora vamos a continuar por acá. La 9. La 9 dice, durante el segundo gobierno de Castilla, muchos hacendados hicieron fortuna, aprovechando la bonanza del Estado para las exportaciones del guano. ¿Sí? En este periodo les fue especialmente beneficioso. Les fue especialmente beneficioso. ¿A quién de manera especial se benefició esto? La manumisión de los esclavos, la construcción de los ferrocarriles, el sistema de arrendamientos, la firma del contrato Gibbs. Si habla de Ramón Castilla no podemos hablar de ferrocarriles, porque ese gobierno es Balta. Entonces Ramón Castilla, ¿te acuerdas? La liberación de los esclavos. Entonces ahí el Estado le pagó por cada esclavo a lo que liberaba, entre comillas. Entonces hicieron esto de aquí, un negociado. No fue gratis. La 9 sería la 10, jóvenes, la 10. El Tratado de Banco Pareja, servil y pusilánime, tratado que sometió al Perú a los designios españoles, fue derogado por, ¿quién dijo? No reconocemos el Tratado de Banco Pareja, váyanse bien lejos. Cuando tomó el poder, el Tratado de Banco Pareja lo aprobó el gobierno de PC. Pero como consecuencia del Tratado de Banco de Pareja va a producirse la revolución de Arequipa, encabezada por un personaje y apoyada por los liberales. Entonces, ¿cómo se llama ese general? Prado. Mariano Ignacio Prado. La D de dedo. ¿Ya? Ahora bien, la 11. El epónimo héroe de la guerra con España que se inmoló durante el combate del 2 de mayo en la Torre de la Merced, aquí en el Callao. Todo el mundo sabe. ¿Te acuerdas del colegio? José Gálvez, el gran héroe del combate del 2 de mayo, ¿no? Digamos, el héroe principal. Ya, muy bien, muchachos, anote sus claves para que usted lo compruebe, ¿ya? 12C. 13, la pregunta 13C. La 14. 14C. 15. Ahora la pregunta 15. C. Pasamos a la pregunta 16. 16. La B de beso. 17. Pregunta 17 sería A de avión. 17A. 18. Pregunta 18. La B. Ya, la pregunta 19, la C. Y la pregunta 20, la B de beso. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, esas serían nuestras respuestas a esta practiquita que hemos tratado de hacer un súper resumen de estos acontecimientos. No ha sido bastante extenso en realidad, ¿no? Por eso los repasos deben ser de 10 semanas, 12 semanas. Bien, ahora lo dejamos ahí, jóvenes. Nos vemos hasta la próxima reunión.
Ok, profe, Chao, muchas gracias. Hasta la que le vaya, próxima. que le vaya muy bien. Hasta luego. Buenos días, buenos días.